Bienvenidos a un nuevo vídeo, donde hoy vamos a sumergirnos en un chisme de los buenos. Prepárense porque hoy la bomba es explosiva, amigos. Prepárense para el escándalo. Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, dos de las estrellas turcas más queridas y, digamos, codiciadas del momento. Y no vamos a hablar de sus proyectos actuales, de sus series, ni de sus nuevos romances, o eso intentaremos. Cara guiño. Hoy vamos a desmenuzar un chisme jugoso, un chisme que ha estado circulando como la pólvora en redes sociales, la filtración de unas supuestas vacaciones secretas de Demet y Can. Ya saben, mis amores, en este canal nos encanta el drama, la intriga y por supuesto, la verdad, o al menos, la mejor versión de la verdad que podamos encontrar. Así que si son fanáticos de las series turcas, si les encantan los chismes de farándula y si, como yo, son adictos a descubrir los secretos de sus ídolos, quédense hasta el final. Porque hoy vamos a desenmascarar la verdad detrás de este rumor explosivo. Y antes de que empecemos a destapar la olla, no olviden, por favor, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y así no se pierden ningún chisme, ninguna primicia, ninguna bomba que explote por aquí. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Y a darle al botón de me gusta si ya saben que el chisme va a estar bueno. Empecemos. Miren, la historia es más o menos así. Respira profundamente. Hace unas semanas empezaron a circular rumores, fotos y vídeos en redes sociales, especialmente en plataformas como Instagram y Twitter, que sugerían que Demet Özdemir y Can Yaman, o mejor dicho, Demet y Can, habían estado juntos de vacaciones en secreto. Escándalo. Ojo, ¿por qué digo en secreto? Bueno, porque recordemos, estos dos han tenido una historia, digamos, complicada. Han protagonizado juntos una de las series turcas más exitosas de los últimos años, Erkenci Pájaro Soñador, donde la química entre ellos era innegable. El público, y me incluyo, se enamoró de la pareja que formaban, y rápidamente comenzaron los rumores de romance fuera de la pantalla. Rumores que a veces alimentaban ellos mismos con ciertas actitudes, con ciertas indirectas. Hay el juego de la farándula. Pero como suele pasar en estos casos, las cosas no siempre son lo que parecen. Hubo supuestos coqueteos, se habló de viajes, se habló de rupturas, todo en un vaivén que mantuvo a los fans en vilo. Al final, nunca se confirmó oficialmente una relación romántica entre ellos, pero la duda, el misterio, siempre persistió. Y ahora, boom, vuelven los rumores, vuelven las vacaciones secretas. La llama se enciende de nuevo. La supuesta filtración comenzó con algunas fotos y vídeos que se publicaron, inicialmente en cuentas de fans y luego, poco a poco, fueron ganando más y más difusión. En las imágenes se veía a dos personas, supuestamente Demet y Can, en lo que parecía ser una playa paradisíaca. El sol brillaba, la arena era blanca, y el agua, ¡ay, el agua! Cristalina, turquesa, el paraíso, amigos, el paraíso. La calidad de las fotos no era la mejor, y los rostros no siempre estaban completamente visibles, pero había ciertos detalles que para muchos eran inconfundibles. La emoción se apoderó de las redes, y los comentarios y especulaciones no se hicieron esperar. Por ejemplo, la ropa que llevaban, sobre todo los bañadores. Uno de ellos parecía ser el mismo que Can había usado en una sesión de fotos anterior. Ahí estaba la primera pista. Luego algunos tatuajes que Can tiene, que aunque difusos parecían coincidir con los que se veían en las imágenes. La silueta de Demet con su característico pelo recogido y su figura inconfundible. Ahí estaba la confirmación para muchos. Detalles que, sumados a los rumores previos, a la historia no contada, a la tensión palpable entre ellos en la serie, hicieron que la especulación se disparara. La gente empezó a debatir, a analizar cada mínimo detalle, a buscar coincidencias, a armar rompecabezas, una locura. Los foros y las redes sociales ardían con la discusión. ¿Era verdad? ¿No era verdad? ¿Era un montaje? ¿Un truco publicitario? El misterio era total. Los rumores apuntaban a varios destinos posibles. Algunos decían que las vacaciones habían sido en alguna isla del Mediterráneo, concretamente, en alguna de las islas griegas, famosas por su belleza y su ambiente romántico. Otros hablaban de las Maldivas, ese destino soñado por todos, con sus bungalows sobre el agua y sus playas de ensueño. Y otros, más atrevidos, mencionaban incluso algún destino en Sudamérica, concretamente en las playas de Brasil, donde el sol, la fiesta y la sensualidad están a la orden del día.
La imaginación, amigos, la imaginación. ¿Pero qué hacía que estas fotos fueran tan impactantes? ¿Qué hacía que la gente creyera en la veracidad de esta información? ¿Qué alimentaba la chispa de la especulación? Bueno, primero la historia previa entre Demet y Can, esa química innegable que mencionábamos, esa conexión especial que se veía en la pantalla y que muchos creían trascendía la ficción. El público se enamoró de ellos como pareja, y la idea de que esa magia fuera real, fuera de cámaras, era irresistible. Segundo, el hecho de que ambos son muy reservados con su vida privada. Demet actualmente está casada con Oğuzhan Koç, un cantante y actor turco muy conocido. Pero antes de eso siempre ha sido muy discreta con sus relaciones, protegiendo su intimidad y evitando los focos. Can, por su parte, suele ser más abierto, más extrovertido, pero también ha aprendido a proteger su vida personal, a blindar su intimidad de las cámaras y de la prensa. Entonces, la idea de que ambos hubieran logrado mantener unas vacaciones en secreto, era intrigante, ¿no? Una hazaña digna de admiración. Y aquí viene la parte interesante, la parte donde la investigación empieza a tomar forma. Empecé a buscar información, a contrastar fuentes, a analizar las imágenes con más detenimiento. Me convertí en una detective de la farándula, en una cazadora de chismes, en una investigadora incansable. Y descubrí algo interesante. Algo que podría cambiarlo todo. Primero, las fotos, la calidad, como dije, no era la mejor. Algunas parecían ser capturas de pantalla de vídeos borrosos, con poca luz y mucho grano. Esto, por supuesto, no es suficiente para descartar la veracidad de la información, pero sí levanta sospechas. ¿Por qué no fotos de mejor calidad? ¿Por qué tanta prisa en borrar los vídeos? ¿Qué se quería ocultar? ¿Qué secreto se escondía tras esa imagen borrosa? Segundo, empecé a investigar los posibles destinos. Analicé las playas, la vegetación, los paisajes. Me convertí en una experta en geografía turística, en una apasionada de los viajes virtuales. Y descubrí que las fotos y vídeos parecían haber sido tomados en varios lugares diferentes. Una playa con arena blanca, otra con rocas volcánicas, una puesta de sol con palmeras, una contradicción. Esto es muy sospechoso porque ¿cómo es posible que dos personas estén de vacaciones en varios lugares al mismo tiempo? ¿Viajes relámpago? ¿Sesiones de fotos separadas? ¿Un montaje elaborado? Las piezas del rompecabezas no encajaban. Tercero, revisé las redes sociales de Demet y Can, sus cuentas de Instagram, sus perfiles de Twitter, sus historias. Estudié cada publicación, cada comentario, cada like. Quería encontrar alguna pista, alguna indirecta, algo que confirmara o desmintiera los rumores. Obviamente ni ellos ni sus representantes han confirmado, ni desmentido, nada. Se mantienen en silencio, fieles a su estilo, alimentando la intriga, el misterio. Pero mientras ellos siguen publicando fotos y vídeos en sus cuentas personales, mostrando sus actividades diarias, sus trabajos, sus eventos. Y sorpresa, nada que indique que hayan estado juntos de vacaciones secretas. Demet mostrando su rutina de entrenamiento, Can promocionando su nueva serie, Una vida normal. ¿O una cortina de humo? ¿Una estrategia para desviar la atención? La duda persistía. Cuarto, y esto es muy importante, revisé las cuentas de fans más cercanas a Demet y Can. Esas cuentas que siempre tienen información privilegiada, que siempre saben algo más, que son las fuentes más confiables, las que están en el corazón de la comunidad de fans. ¿Y saben qué? La gran mayoría de ellas desmintió la información. Dijeron que las fotos eran antiguas, o que eran trucos, o que simplemente eran falsas. Que eran un montaje, una creación de la imaginación, de la obsesión de algunos fans. Un golpe duro a la credibilidad de la filtración. Una estocada al corazón del chisme. Estas cuentas de fans con miles de seguidores y años de experiencia, afirmaban que las fotos eran de sesiones de fotos antiguas, o que habían sido editadas con Photoshop para parecer que Demet y Can estaban juntos. Otras incluso acusaban a algunos fans de crear estas imágenes para generar atención y polémica. Una conspiración dentro de la conspiración. El mundo de la farándula nunca deja de sorprendernos. Además, estas cuentas destacaron que Demet y Can, a pesar de su buena relación, no solían pasar tiempo juntos fuera de los proyectos profesionales. Que cada uno tenía su vida, sus amigos, sus aficiones. Que aunque se apreciaban, no eran inseparables ni amigos íntimos.
Una realidad que chocaba con la fantasía. Quinto, y para completar la investigación, contacté con fuentes cercanas a Demet y Can, personas que trabajan con ellos, que los conocen de cerca, que saben cómo se mueven, qué hacen, qué piensan. Quería obtener una versión más directa, más cercana a la verdad. Por supuesto, la discreción fue total. Nadie quería dar su nombre, nadie quería revelar información sensible. Pero entre susurros y confidencias obtuve algunas pistas. Estas fuentes, aunque no confirmaron ni desmintieron las vacaciones secretas, sí dejaron entrever algunas cosas. Que Demet y Can tienen una relación cordial, de respeto, de cariño, pero que no es una amistad profunda. Que se ven de vez en cuando en eventos, en reuniones de trabajo, pero que no suelen quedar a solas. Que cada uno tiene su vida, su pareja, sus proyectos. Y que aunque la química entre ellos es innegable, la realidad es mucho más compleja, mucho más discreta. Un secreto a voces. En definitiva, amigos, después de toda esta investigación, de analizar las pruebas, de contrastar las fuentes, de escuchar las opiniones de los expertos, ¿qué podemos concluir? ¿Cuál es la verdad detrás de este rumor explosivo? Bueno, la verdad, no podemos asegurar al 100% que Demet y Can hayan estado de vacaciones juntos en secreto. Hay demasiadas inconsistencias, demasiadas dudas, demasiadas cosas que no encajan. Lo más probable es que las fotos y vídeos sean antiguos, o que hayan sido manipulados de alguna manera. O quizás simplemente sea un montaje, una estrategia para llamar la atención, para generar expectativa. Una cortina de humo para tapar algo más. La farándula es un juego de espejos, donde la realidad y la ficción se confunden, donde la verdad se esconde tras capas de rumores y especulaciones. Es un mundo donde la imagen importa más que la realidad, donde la fama y el éxito dependen de la atención del público. Y Demet y Can, como grandes estrellas, son conscientes de esto. Saben cómo jugar el juego, cómo manejar los rumores, cómo mantener el misterio. Son maestros del espectáculo. Pero, ojo. No podemos descartar por completo la posibilidad de que algo haya sucedido. La farándula es impredecible y los secretos, a veces, se guardan muy bien. La discreción, la cautela, la habilidad para ocultar la verdad, son armas poderosas en este mundo. Y quién sabe, tal vez Demet y Can hayan logrado mantener un secreto a salvo, a pesar de la curiosidad del público, a pesar de la insistencia de los medios. La intriga sigue. Así que la intriga sigue. La duda sigue. Y nosotros, los fans, seguiremos especulando, soñando, deseando. Seguiremos analizando cada foto, cada vídeo, cada gesto. Buscando pistas, descifrando enigmas, construyendo teorías. Porque al final, el chisme es parte de la magia, es parte de la diversión, es parte de la pasión que sentimos por nuestros ídolos. Somos adictos al misterio. Lo que sí podemos decir, es que este episodio nos ha enseñado, una vez más, la importancia de ser críticos con la información que consumimos. En la era de las redes sociales, donde la información fluye a la velocidad de la luz, es muy fácil creer en todo lo que vemos, pero es fundamental analizar, investigar, contrastar fuentes, antes de dar por sentado algo. Debemos ser escépticos, cuestionar, dudar. No podemos dejarnos llevar por las emociones, por los deseos, por las fantasías. Debemos ser detectives de la información, cazadores de la verdad, críticos implacables. Y sobre todo debemos recordar que la verdad, a veces, está oculta, enterrada, protegida. Y que a veces nunca la encontraremos. Y sobre todo debemos recordar que la vida privada de las celebridades es eso, privada. Y que a veces los rumores y las especulaciones solo sirven para alimentar la máquina del morbo, para dañar su imagen, para invadir su intimidad. Debemos ser respetuosos, comprensivos, empáticos. Y a veces debemos saber cuándo parar, cuándo dejar de preguntar, cuándo dejar de buscar. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen en la filtración de estas vacaciones secretas? ¿Creen que Demet y Can estuvieron juntos, o que todo es un invento? ¿Qué pistas encontraron ustedes que yo no vi? ¿Cuál es su teoría? ¿Cuál es su intuición? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Quiero saberlo todo. Compartamos el chisme. ¿Creen que fue un montaje bien orquestado para promocionar algún proyecto futuro? ¿Tal vez una nueva serie juntos? ¿Una película? ¿Una campaña publicitaria?
¿O simplemente una estrategia para mantener la atención del público, para seguir siendo relevantes, para no perder el interés de sus fans? Las posibilidades son infinitas. ¿Y qué hay de las otras posibles parejas de Demet y Can? ¿Creen que están felices en sus relaciones actuales? ¿O creen que hay algo más, algo oculto, algo que todavía no sabemos? ¿Hay alguna posibilidad de que el destino, o el amor, los vuelva a unir? El tiempo lo dirá. Amigos, muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado esta dosis de chisme, esta explosión de información. Espero que hayan disfrutado de esta investigación. Espero que se hayan divertido con mis teorías, con mis análisis, con mis conclusiones. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, activar la campanita para no perderse ninguna notificación y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún otro vídeo. Y recuerden dejar sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más misterios, más escándalos. Hasta la próxima, y que los chismes sigan. Y que la verdad a veces se revele. Chao, chao.